Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a continuar con la revisión del sistema endocrino. El día de hoy vamos a hablar de la fisiología de las glándulas paratiroideas. Y bueno, antes de comenzar es importante mencionar que a diferencia de lo que hemos hecho en otros sistemas glandulares, el día de hoy vamos a tener una pequeña introducción antes de entrar de lleno a las hormonas secretadas por estas glándulas. Primero es importante entender dos iones muy importantes, el calcio y el fósforo, así como la fisiología que desempeña el hueso. Teniendo estos conceptos claros, después será sumamente sencillo comprender cómo el sistema endocrino y cómo estas glándulas actúan en las dianas que veremos a continuación. Y bueno, como les mencioné, vamos a hablar de dos iones. El primero del que hablaremos es del calcio. El calcio tiene una función esencial en muchas pruebas celulares. Tiene funciones que van desde la secreción hormonal, como hemos visto la mayoría de las veces para la secreción digo la mayoría de las veces porque más adelante veremos las excepciones. La mayoría de las veces el aumento de la concentración de calcio citoplasmática aumenta la tasa de secreción hormonal. Como vimos en el sistema muscular, el calcio es necesario para la contracción muscular. A su vez es necesario para la activación o inactivación de muchas enzimas. Es uno de los segundos mensajeros más importantes. Y uno de los temas que veremos después del sistema endocrino, la coagulación, el calcio, como veremos en ese tema, es importante para la coagulación y para la agregación plaquetaria. Así como vimos un tanto parecido a lo que en cuanto a la secreción hormonal, la transmisión sináptica es facilitada por el aumento en las concentraciones de calcio intracitoplásmico. Y bueno, en general la disminución del calcio extracelular ejerce un efecto excitador neto tanto en las células musculares como en la transmisión sináptica. Por lo tanto, es sumamente importante tener una regulación minuciosa de la concentración plasmática de calcio iónico libre, por todas estas funciones tan relevantes de las que acabo de hablar. Y bueno, también el fósforo, no menos importante, también tiene principalmente tres acciones sumamente relevantes. Forma parte de la molécula de ATP, por lo tanto tiene un papel sumamente esencial en el metabolismo energético. Es un fuerte amortiguador biológico en cuestiones de ácido base. El fosfato tiene un papel muy importante en la acidificación de la orina. Es un sistema de amortiguación muy importante en el túbulo distal y en la nefrona terminal. Esto permite que el riñón elimine grandes concentraciones de hidrogeniones sin modificar el pH, lo que podría tener repercusiones para todo el sistema urinario. A su vez, la fosforilación es importante para procesos de activación o inactivación de muchas enzimas. Por lo tanto, también se requiere una regulación sumamente precisa de estos dos iones. Y bueno, vamos a empezar a hablar de la homeostasis. Y primeramente es importante dimensionar que la homeostasis del calcio y el fósforo se encuentran estrechamente unidas. Esto principalmente por dos motivos. El primero es que el calcio y el fósforo son los principales componentes de los cristales de hidroxiapatita, que esta es su fórmula general, que constituyen con diferencia la mayor parte de la fase mineral del hueso. Y a su vez, el segundo motivo es que están regulados por las mismas hormonas, principalmente la hormona paratiroidea, la 1,25 hidroxicolecalciferol o hidroxivitamina D, el calcitriol, y en menor medida por la calcitonina. Y bueno, estas hormonas tienen tres dianas principales: el hueso, el riñón y el tubo digestivo, donde controlan los niveles plasmáticos de calcio y del fósforo. Sin embargo, las acciones de estas hormonas sobre el calcio y el fósforo normalmente son opuestas, de modo que una hormona concreta aumenta los niveles de un ion al tiempo que disminuye los del otro. Y bueno, vamos a empezar a hablar sobre los aspectos relevantes de la homeostasis del calcio. La concentración sérica normal de calcio varía de 8.5 a 10.4 miligramos sobre decilitro o de 2.2 a 2.6 milimoles.
Esta concentración total es el conjunto de las tres formas físico-químicas en las que se encuentra el calcio en el plasma. Tenemos ciertos porcentajes y tres principales formas en las que se encuentra el calcio. El 50% del calcio presente en el plasma se encuentra ionizado, o sea, esta es la fracción libre, la fracción que va a ejercer pues, su acción principal. El 10% se encuentra formando complejos con aniones orgánicos, por ejemplo con el citrato, con el fosfato, con el oxalato. Y el 40% se encuentra unido, o bueno, más exactamente, se encuentra asociado a sitios aniónicos de proteínas plasmáticas, principalmente la albúmina. Por lo tanto, como mencioné hace un momento, el calcio ionizado es el que tiene la principal función en la regulación de las hormonas y en su papel para la homeostasis. Por lo tanto, el cuerpo regula estrictamente la forma iónica, o sea, de 4 a 5.2 miligramos sobre decilitro, o hay muchas formas en las que podemos encontrar esto, desde milimoles hasta milequivalentes. Esto por las dos valencias que tiene el calcio. Tenemos que en milimoles a veces lo podemos encontrar como 1.0 hasta 1.3 o en 2.4 milequivalentes. Y bueno, como mencioné hace un momento, la albúmina representa aproximadamente un 90% del calcio sérico unido a las proteínas plasmáticas. La magnitud de la fijación del calcio por parte de las proteínas plasmáticas es proporcional a la cantidad de las mismas. Esto quiere decir que cuando disminuye la concentración de albúmina, existirá más calcio ionizado. Por lo tanto, se puede esperar que un cambio en la concentración de albúmina en el plasma de 1 gramo sobre decilitro del valor normal, que su valor normal es de 4 gramos sobre decilitro, altere la concentración total del calcio en aproximadamente 0.8 miligramos sobre decilitro. Esto quiere decir que por cada disminución que exista en la albúmina, que es más común que los aumentos, cada disminución de la albúmina, esto principalmente en situaciones patológicas, de 1 gramo sobre decilitro, va a aumentar la concentración de calcio en 0.8 miligramos sobre decilitro. Algo importante mencionar es que el pH también juega un papel importante. Esto en el sentido de que cuando el pH es más alto, por ejemplo en estados de una alcalosis, hay mayor ionización de las proteínas plasmáticas, por lo que se cuenta con más aniones proteínicos que se unen al calcio. Por lo tanto, pues habría una menor concentración de calcio, del calcio iónico. Por lo tanto, por ejemplo, un paciente que tenga una alcalosis es más probable que tenga alteraciones y manifestaciones de la disminución de la concentración de calcio. Y bueno, la mayor parte del calcio total del cuerpo se localiza en el hueso. En el hueso tiene un peso aproximado de 1 kilogramo o 1000 gramos. El calcio óseo se encuentra de dos maneras, como un reservorio de intercambio fácil y como depósito común de mayor magnitud del mineral estable. Sin embargo, su intercambio es un poco más lento. Vamos a empezar a desglosar un poco este esquema. La ingesta diaria normal de calcio, procedente principalmente de productos lácteos, es de 800 a 1200 miligramos. El calcio es transportado a través del borde en cepillo de las células epiteliales del intestino. Esto, al momento de que el calcio es transportado por este borde epitelial, normalmente es reconocido por los conductos conocidos como potenciales transitorios del receptor de tipo vaniloide, TRPV6. Este es el que se encuentra a nivel intestinal. Al momento de ser ingresado en la célula epitelial, se une una proteína que es la calvindina, que tiene como función secuestrar el calcio que es absorbido, esto con el fin de no alterar los procesos de señalización intracelular. Y propiamente el calcio pues ya pasa a la membrana vasolateral, esto propiamente por una ATPasa de calcio, que es el NCX1, el que lleva el calcio hacia la membrana vasolateral. Sin embargo, es importante mencionar que estudios recientes demuestran que persiste una captación intestinal en ausencia de tanto del TRPV6 como del NCX1. Y bueno, estamos en este paso de aquí, en la absorción intestinal.
Al momento de ser el calcio absorbido, el intestino absorbe casi la mitad del calcio de la dieta, o sea, absorbe únicamente 500 miligramos al día. Sin embargo, también lo secreta para eliminarlo del cuerpo, teniendo una secreción de 325 miligramos por día. Por lo tanto, esto en general tiene una concentración en el líquido extracelular por las tres concentraciones de las tres formas físico-químicas que hablamos hace un momento. Tenemos una cantidad aproximada de 1000 miligramos, o pues la cantidad que habíamos hablado hace un momento. Entonces, restando los 500 miligramos absorbidos y los 325 miligramos que son secretados, tenemos una absorción intestinal neta de calcio de tan solo 175 miligramos por día. Y bueno, es importante también hablar del papel que juega el hueso. En este caso, en un estado estacionario, el hueso deposita unos 280 miligramos de calcio y reabsorbe una cantidad similar, o sea, esto se mantiene en un equilibrio. Y bueno, el tercer órgano que influye, como ya hablamos al principio, son los riñones. En general, las células epiteliales renales tienen una reabsorción del 98 al 99% de todo el calcio que se filtra al día. En general, se filtran unas 10 veces el contenido del líquido extracelular del calcio, o sea, son aproximadamente 1000 por 10, son 10.000 miligramos por día los que se filtran por los riñones. De estos 10.000, el 98 al 99% se reabsorbe, teniendo una eliminación promedio de 175 miligramos por día. Y bueno, es importante mencionar que la reabsorción de calcio sucede en dos segmentos de la nefrona principalmente. En el túbulo proximal ocurre el 60% de la reabsorción del calcio, y en la rama ascendente gruesa y en el túbulo contorneado distal ocurre el 40%. Importante mencionar que aquí también en el túbulo contorneado distal se encuentra el TRPV5, que es el que se encuentra acoplado de manera análoga al que se encuentra en el intestino, que es el TRPV6. Y bueno, ahora seguiremos a hablar del fósforo. La concentración plasmática total del fósforo en el adulto es de 2.5 a 4.5 miligramos sobre decilitro, o de 0.8 a 1.5 milimoles. De igual forma que el calcio, el fósforo también se encuentra en diferentes formas físico-químicas. Se encuentra un 50% en forma iónica, un 10% únicamente unido a proteínas, y el 40% se puede encontrar formando complejos con sodio, con calcio o inclusive con el magnesio. Y bueno, de igual forma que el calcio, la mayor parte del fósforo total del cuerpo se encuentra en el hueso, que contiene unos 600 miligramos del fósforo elemental. En las partes blandas se sitúa una cantidad más pequeña de fósforo, aproximadamente 100 miligramos, sobre todo esto en forma de fosfatos orgánicos, estos como fosfolípidos, fosfoproteínas, ácidos nucleicos y nucleótidos. De igual forma que el calcio, la ingesta de fósforo principalmente es proveniente de productos lácteos como la leche. Tenemos una ingesta de aproximadamente 1400 miligramos por día, y en el intestino es reabsorbido por un transportador, que es el transportador acoplado sodio fosfato tipo 2B, que es el que se encarga de la absorción de este ion. Y bueno, en general es un proceso sumamente parecido a lo que sucede. En general, 1110 miligramos son absorbidos, son los que se depositan en el líquido extracelular. Sin embargo, es secretada una cantidad aproximada de 200 miligramos por día. El depósito de fósforo también es de una manera recíproca comparado a lo que existe con el calcio. Y nuestro tercer órgano implicado, el riñón, filtra también aproximadamente del 85 al 90% de la cantidad de todo el fósforo que se expone en el líquido extracelular. Por lo tanto, este tiene una eliminación un poco mayor comparada con la del calcio. Tiene el fósforo se filtran a nivel renal alrededor de unos 7000 miligramos en todo un día, y se reabsorben aproximadamente unos 6100 miligramos de esta cantidad.
Es importante mencionar que también hay otros transportadores a nivel del túbulo contorneado proximal. Existe el transportador acoplado a potasio 2A y el tipo 2C, que también son importantes para la reabsorción de este ion. Y bueno, ahora vamos a empezar a describir brevemente la fisiología del hueso. El hueso pues es un sistema que protege a órganos vitales. También tiene la rigidez necesaria que permite la locomoción. También actúa como un sostén de cargas contra la fuerza de gravedad, así como es un medio ideal para la hematopoiesis. Este es un tejido muy bien vascularizado, tiene un flujo sanguíneo aproximadamente de 200 a 400 mililitros de sangre por minuto. Y pues bueno, el hueso es una forma especial de tejido conjuntivo que consta en mayor parte de una matriz extracelular, que esta se encuentra compuesta de proteínas y cristales de hidroxiapatita, lo que hablábamos al principio, junto con una pequeña cantidad de células, una población de células que hablaremos más adelante. Y bueno, la matriz orgánica del hueso se encuentra constituida principalmente por la sustancia fundamental, que es una sustancia principalmente constituida por proteoglucanos, como el leparansulfato y la condroitina subulfato, así como el ácido hialurónico, por las sales óseas, que son las que hablamos previamente, y por proteínas, principalmente por el colágeno. En el hueso, el principal tipo de colágeno es el colágeno tipo 1. El colágeno y el resto de las proteínas de la matriz extracelular que forman la matriz proteínica del hueso se denomina osteoide. El osteoide, este es el que proporciona unas zonas que son necesarias para que tenga lugar la nucleación de los cristales de hidroxiapatita, que es el componente mineral del hueso, como ya hablamos previamente. Las fibras de colágeno son sumamente importantes. El colágeno tipo 1 se dice que tiene una potencia comparable a la que tiene el acero, sumamente importante para la rigidez y la locomoción de nuestro sistema musculoesquelético. Estas fibras de colágeno se disponen de un modo sumamente organizado en el osteoide, y además de aportar resistencia para la tracción, las fibras de colágeno se disponen de un modo sumamente organizado. Además, también el colágeno actúa como nido para la nucleación de la mineralización ósea, que es sumamente importante. Y bueno, como les mencioné hace un momento, es importante repetirlo la proteína en la matriz ósea, la principal es el colágeno. Del 90% se encuentra constituido por colágeno tipo 1, y constituye la principal proteína no solo estructural también en el hueso, también en tendones y en la piel. Y bueno, tenemos en niños y en adultos, el hueso se compone de dos tipos. Tenemos el hueso compacto o cortical, que es la capa más externa de casi todos los huesos, constituye el 80% de los huesos corporales, es un tejido sumamente denso. Y tenemos, importante mencionar que aparte de compacto o cortical, también se le denomina lamelar, ¿ok? Y bueno, en general este hueso es el mayoritario, es el que es como un revestimiento para el segundo tipo, que es el trabecular o esponjoso, que es el que se encuentra dentro del hueso cortical y que comprende el resto del organismo, aproximadamente un 20%. Este tipo de hueso está formado principalmente por finas espículas óseas que se extienden pues desde la corteza hacia la cavidad medular. El entretejido de espículas óseas está recubierto de muchas zonas por poblaciones de osteoblastos y osteoclastos, las células que a continuación hablaremos. Y bueno, el hueso trabecular es el que continuamente se está sintetizando y reabsorbiendo. Tiene es un poco más dinámico en comparación al cortical. Y bueno, es importante mencionar que los nutrientes difunden desde el líquido extracelular al interior de las trabéculas, pero en el hueso compacto los nutrientes le llegan a este tejido principalmente a través de los conductos de Haber, que son estos que se encuentran aquí. Son los que llevan los nutrientes en el hueso compacto. Aquí se encuentra el conducto de Haber, sin embargo aquí es mejor visualizado, que es donde corren los vasos sanguíneos que se encargan de la irrigación de este tejido.
Alrededor de cada conducto de Haber, el colágeno se dispone en láminas. Y bueno, se dispone de manera concéntrica y forma cilindros llamados ostionas o sistemas de Haber. También es importante mencionar que el hueso tiene una capa sumamente vascularizada y sumamente inervada, que es el periósteo, que es una capa que cubre la superficie de los huesos y que actúa como sitio de fijación e inserción de ligamentos y de los tendones. Esta es una capa, como mencioné hace un momento, muy inervada, que normalmente cuando existe una fractura es la que proporciona el estímulo doloroso. Y bueno, como estábamos hablando, el hueso tiene una pequeña población celular, tiene 3 células principales, tiene al osteoclasto, tiene al osteoblasto y tiene al osteocito, que también pueden dimensionarse en la imagen de arriba. El osteocito es el que tiene una forma como de un asterisco. Los osteoblastos se encuentran cerca de las células de revestimiento, y bueno, los osteoblastos son los que se encuentran en las zonas de resorción ósea, que veremos un poco más adelante. Y bueno, los osteoblastos, estas células, por su terminología es fácil saber cuál es su función. Estos estimulan la formación de hueso. Los osteoclastos, de manera contraria, favorecen la reabsorción ósea. Estos normalmente, como dije hace un momento, se encuentran en las superficies de crecimiento óseo. Y bueno, los osteocitos, que estos son osteoblastos que se diferenciaron, se sitúan en la matriz ósea. Y como mencioné hace un momento, estos proceden de los osteoblastos. En respuesta a una carga mecánica, como vamos a ver más adelante, los osteocitos pueden producir señales que pueden actuar de manera inhibitoria o activadora en cuestiones de resorción o de formación de hueso. En la esquina inferior derecha tenemos a 4 principales ligandos. Tenemos a la osteocalcina y al ligando WNT, que estos normalmente facilitan más bien la formación del hueso, que son producidos por el osteocito. Y también tenemos a la esclerostina o el Dick-Hop, que estos normalmente son antagonistas de la activación de esta vía, de la WNT, por lo tanto tienen efectos contrarios a la formación del hueso, principalmente para la reabsorción ósea. Y bueno, es importante mencionar que los osteoblastos son fibroblastos modificados. Estos son los que se encargan de secretar las principales proteínas de la matriz ósea. Estos se encargan de secretar el colágeno tipo 1 tan abundante en este tejido. Y también secreta otro tipo de proteínas. Estas son derivadas de los osteoblastos, también de gran importancia. Estas son la osteocalcina y la osteonectina. Estas proteínas tienen residuos ácido glutámico, gamma carboxilado, que al igual que todas las proteínas con este tipo de residuos, son capaces de fijar al calcio con gran avidez. De igual forma, la osteonectina es otro producto también de los blastos. Esta se fija a la hidroxiapatita y también se une a las fibras de colágeno. Por lo tanto, estas dos proteínas, tanto la osteocalcina como la osteonectina, facilitan la mineralización. Y bueno, además los osteoblastos, además de aportar estas proteínas del osteoide, favorecen la mineralización. Esto principalmente al exportar calcio y bicarbonato. La exocitosis de calcio y del bicarbonato aumenta la concentración extracelular de estos iones. Y pues bueno, alrededor del osteoblasto alcanza unos niveles superiores a los de la mayor parte del líquido extracelular, lo que normalmente favorece la nucleación. Y bueno, ahora vamos a continuar a hablar sobre el remodelado óseo, que es algo clave para entender el hueso y la fisiología y tanto el impacto que tienen las otras hormonas en él. Es importante mencionar que los osteoblastos son células que van a secretar tanto factores que promueven la formación de hueso como que inhiben o más bien favorecen la reabsorción de este. Los osteoblastos, con su respectiva estimulación que veremos más adelante, son capaces de liberar el factor estimulante de colonias de macrófagos.
Este factor va a favorecer la diferenciación desde las células madre hasta células que son precursoras de osteoclastos y también a la maduración en células que se van a convertir en osteoclastos. Por lo tanto, es importante ver esta conexión que existe entre células que normalmente se encargan de la formación del hueso hasta células que se encargan de la reabsorción del hueso. A su vez, el ligando RANK, que es uno de los principales estímulos tanto de la diferenciación de los preosteoclastos a osteoclastos como de la actividad de los osteoclastos maduros, que este es el principal, más bien el actor principal, por así decirlo, en el remodelado óseo. El RANK tiene dos formas, el membranal o el que se encuentra en las células. Este ligando se une a su receptor, el RANK, que se encuentra en los osteoblastos. Al momento de liberarse este ligando, se va a ir hasta el receptor que se encuentra en las células de los preosteoclastos para favorecer su diferenciación. Este es el factor más importante. Hago énfasis en lo que dice aquí, es uno de los principales, si no es que el más importante para la diferenciación de los preosteoclastos a osteoclastos. Esto para favorecer la reabsorción del hueso. Y bueno, también los osteoblastos, para favorecer un equilibrio, recordemos que todo en este momento es fisiológico, los osteoblastos también liberan la osteoprogerina, que la osteoprogerina, al momento de ser liberada, es esta que se encuentra aquí, abreviada como OPG, se une al ligando RANK, que actúa como un señuelo, atrapando este ligando para evitar que se una a su receptor, al receptor RANK, y que favorezca la diferenciación de los precursores de osteoclastos hasta los osteoclastos. Por lo tanto, también es un equilibrio para no mantener una balanza inclinada hacia la reabsorción ósea, también que vaya en proporción para la formación del hueso. Y bueno, los osteoclastos, estos reabsorben el hueso en zonas concretas que se encuentran en contacto con el borde ondulado, que este es el borde ondulado del osteoclasto. Los osteoclastos se unen de manera sumamente importante. Esto tiene una zona de sellado, en el cual las integrinas del osteoclasto se fijan a las vitronectinas del hueso. Por lo tanto, es una superficie sumamente hermética. Y bueno, el osteoclasto, que bueno, en algunas bibliografías lo mencionan en realidad como un epitelio de una sola célula, secreta ácido y proteasas a través del borde ondulado de su membrana hasta este espacio confinado que se denomina laguna de reabsorción. Esta secreción de proteasas y de ácidos es principalmente importante y lograda por este transportador de iones y también por un transportador de cloro que favorece la liberación de estas proteasas para la reabsorción del hueso. Sin embargo, es importante mencionar que al momento, o sea, en situaciones fisiológicas, cuando está sucediendo la reabsorción ósea, también se está formando hueso. Esto para favorecer un equilibrio entre tanto la formación como en la reabsorción del hueso. Y bueno, vemos que esta es una imagen muy ilustrativa en la cual se evidencian muchos receptores en el osteoclasto. Sin embargo, el que quiero hacer énfasis es el receptor RANK, que no se les olvide que es el principal estímulo para la diferenciación de preosteoclastos a osteoclastos. De los demás hablaremos un poco más adelante. Y bueno, esto es importante, un esquema un poco más sencillo, en el cual, pues como hablamos, es un momento el ligando RANK es importante para que vaya de precursor de osteoclasto hasta el osteoclasto. El que se encuentra de color anaranjado es el ligando RANK, que llega hasta su receptor en el osteoclasto, se une y favorece la diferenciación. Sin embargo, también tenemos algo que regula esto de manera fisiológica, la osteoprogerina, que esta osteoprogerina se une con este ligando de manera como un señuelo, esto disminuyendo o más bien manteniendo controlada la reabsorción ósea. Y bueno, es importante mencionar que también existen otros estímulos que favorecen la remodelación ósea, principalmente otras hormonas. Es importante, como más adelante hablaremos, que la PTH normalmente acelera la resorción de hueso. De eso hablaremos más adelante. Y bueno, los estrógenos
la hacen más lenta al inhibir la producción de citocinas osteorosivas. De hecho, los estrógenos principalmente estimulan a la osteoprogerina, de la cual ya hablamos cuál es la función de esta. Y bueno, como les mencioné, el remodelado óseo es un proceso dinámico, es un proceso que es activo. Sin embargo, también varía en cuanto a las edades. El calcio en el hueso se sustituye una razón del 100% por año en los lactantes, sin embargo, en el adulto únicamente es aproximadamente del 18%. Y bueno, es importante mencionar la importancia de la remodelación. El hueso suele adaptar su resistencia al grado de tensión al que se encuentra sometido. Como mencionamos previamente, los osteocitos pueden tener respuestas principalmente a cargas mecánicas. Por lo tanto, un hueso que recibe una carga mecánica es un hueso que va a estar manteniendo un remodelado óseo activo, que es importante para mantener un hueso de características vigorosas. De hecho, incluso la forma del hueso puede cambiar de disposición para soportar adecuadamente las fuerzas mecánicas. Y bueno, esto es evidenciado principalmente por los deportistas, que normalmente sus huesos alcanzan tener más pues, fuerza por la carga mecánica. También esta es la explicación por qué a las personas que tienen osteoporosis, que es una disminución de la densidad mineral ósea, se les indica también que tengan cierto ejercicio. Esto debido a que la mayor estimulación, la mayor carga mecánica estimula a los osteoblastos para que estos formen más hueso. Y bueno, esto es un tanto obvio, se necesita nueva matriz orgánica a medida que la vieja se va degenerando para tener, como en todo nuestro organismo, células pues que son más nuevas, por así decirlo. Y bueno, ahora sí, previamente, ya que hablamos de los dos iones principales del calcio y del fósforo y que entendemos un poco de cómo funciona el hueso, ahora ya hablaremos de estas dos hormonas. Empezaremos primero con la hormona paratiroidea. Y bueno, principalmente, primero vamos a hablar este breve recordatorio anatómico de las glándulas paratiroideas. Los seres humanos poseen 4 glándulas paratiroideas. En el 12 al 15% de la población se puede encontrar una glándula paratiroidea extra, o sea, tener 5 glándulas paratiroideas. Estas surgen a partir de la tercera y cuarta bolsas branquiales y se localizan 2 en cada parte posterior. Es importante mencionar que se encuentran en la parte posterior de la tiroides. Una en su respectivo lóbulo en la parte superior y una en la parte inferior. Sin embargo, es importante mencionar que son muy difíciles de distinguir del tejido tiroideo. Y bueno, estas pesan en promedio 40 miligramos cada una y miden aproximadamente 3 por 6 por 2 milímetros en cuanto a su longitud. Y bueno, estas tienen dos poblaciones celulares principalmente. Tenemos a las células principales, que son las que se encargan principalmente, vale la redundancia, de secretar a la hormona paratiroidea, la PTH, y también tenemos a las células oxífilas, que estas pues no tienen una función muy bien dilucidada. Y bueno, la PTH se transcribe como un péptido pre-pro-PTH de 115 aminoácidos hasta que llega a su forma activa aproximadamente de 84 aminoácidos. Esta es la proteína, la hormona, desde sus precursores. Y bueno, es importante mencionar que esto es clave para entender todo, estos 3 renglones. El principal estímulo para la secreción y síntesis de hormona paratiroidea es un descenso en la concentración de calcio en la sangre, o sea, una hipocalcemia. En términos médicos, esto en la sangre o en el líquido extracelular. Eso es sumamente importante para entender todo. El principal estímulo para la secreción y síntesis de hormona paratiroidea es un descenso en la concentración de calcio. El cómo las glándulas paratiroideas y la secreción de hormona paratiroidea es sensado es porque existe un receptor sensible al calcio. Este receptor se une al calcio de forma saturable. A diferencia de la mayoría de los tejidos endocrinos, en los cuales la activación de estos sistemas de señalización estimula una respuesta secretora, en las paratiroides, el aumento de la concentración de calcio y la activación de proteínas intracelulares inhiben la secreción de la hormona. En otro sistema fisiológico del cual ocurre esto es en las células yuxtaglomerulares para la liberación de la renina, que eso lo hablaremos cuando lleguemos a renal y a mecanismos regulares de la presión arterial.
Por lo tanto, este receptor que es saturable, al momento de disminuir la unión del calcio a este receptor, aumentan las concentraciones de calcio, activando a la fosfolipasa C y propiamente al IP3 y el diacilglicerol, los cuales van a culminar con la mayor liberación de calcio. Y en ese sentido, la mayor concentración de calcio va a tener una disminución en la concentración de hormona paratiroidea. Sin embargo, cuando aumentan las concentraciones de calcio, o sea, cuando existe un aumento del calcio extracelular, existe un aumento de la unión del calcio con su receptor, estas vías van a ser inhibidas, por lo tanto va a aumentar la secreción de la hormona paratiroidea. Y bueno, la mayor concentración de fósforo está de manera contraria, como mencionamos un momento. Más bien al principio de la clase, la mayor concentración de fósforo esta es la que estimula la liberación de la hormona paratiroidea. Y bueno, existen otros estímulos que aumentan la secreción, por ejemplo, los agonistas del receptor beta adrenérgico, la dopamina y el magnesio, que el magnesio es necesario para una respuesta secretora, por lo tanto, alteraciones en el magnesio, tanto en cuanto a que aumente el magnesio o que disminuya el magnesio en la concentración plasmática, van a tener repercusiones para la secreción de hormona paratiroidea, mermándola principalmente. Y bueno, la acción de la hormona paratiroidea de regular la concentración plasmática de calcio se debe principalmente a su unión a su receptor de PTH1R. Este es el que es el más ubicuo y es el que se encuentra de manera principal en el riñón y en el hueso. Sin embargo, se ha identificado un segundo receptor de PTH, el PTH2R, que se encuentra principalmente en el cerebro, placenta y páncreas. Es importante mencionar que el PTH1R también puede ser activado por una proteína relacionada con la PTH, que es la PTH, abreviada PTHRP, que esta también, cuando aumentan sus concentraciones, puede activar el receptor de la PTH y tener las acciones que tiene esta hormona. Y bueno, el PTH1R se acopla a dos proteínas G, tanto a fosfolipasa C como a la adelinato ciclasa. Y bueno, el PTH1R principalmente se encuentra en el riñón, en el túbulo proximal y en el túbulo contorneo distal. Y en el hueso se encuentra principalmente en los preosteoblastos y en los osteoblastos. Es importante mencionar que los osteoclastos, los que son los encargados de la reabsorción ósea, estos no tienen receptores para la PTH. Se encargan únicamente, o más bien son influenciados por las acciones recibidas por los osteoblastos a partir de la información, o más bien del cambio en su actividad influenciado por la hormona paratiroidea. Y bueno, en el riñón, una de las acciones principales de la PTH es estimular la reabsorción renal de calcio. Esto principalmente en la porción gruesa de la rama ascendente del asa de Henle y en el túbulo contorneo distal. Sin embargo, como vimos hace un momento, normalmente tienen acciones antagónicas en estos dos iones. Por lo tanto, la PTH reduce, en contrario a lo que hace el calcio, la reabsorción de fósforo en el túbulo proximal. Por lo tanto, causa una leve fosfaturia. Esto es la razón por la cual un aumento, la mayor concentración de fósforo, estimula la liberación de PTH para que exista esta disminución de la reabsorción y que exista fosfaturia, o sea, que se orine fosfato. En general, esto es causado porque la PTH tiene una redistribución inducida de los receptores transportadores de sodio fosfato, que se encuentran a nivel del túbulo contorneado y del asa de Henle. Y bueno, la PTH reduce la reabsorción también en el túbulo proximal de bicarbonato. Sin embargo, este papel en la regulación ácido-base no ha sido no tiene un impacto fisiológico muy importante. Pero algo sí que es sumamente relevante es que la PTH estimula la 1-hidroxilación, o sea, la segunda hidroxilación, como veremos más adelante, de la 25-hidroxivitamina D en las mitocondrias del túbulo proximal. Por lo tanto, la PTH
como veremos más adelante, favorece la activación de la vitamina D. Y bueno, las acciones de la PTH en el hueso son tanto estimular la reabsorción como la síntesis ósea. Esto va a depender principalmente de cómo sean los aumentos en la concentración. El aumento en la concentración de la PTH que surge de manera mantenida, o sea, un aumento mantenido de la PTH sobre el hueso, estimula la reabsorción ósea, aumentando así la concentración plasmática de calcio. Esto vinculado a que recordemos que la disminución, o sea, el descenso de la concentración de calcio es el principal estímulo para la liberación de la PTH. Por lo tanto, esto va encaminado a aumentar la concentración plasmática de este ion. De igual forma que lo que sucede en el riñón de aumentar la concentración de calcio. La reabsorción, perdón. Y bueno, como estaba diciendo hace un momento, el efecto mantenido de la PTH sobre el hueso es estimular la reabsorción ósea. Esto lo hace principalmente, recordemos que en los osteoblastos son los que se tienen los receptores para PTH. El PTH1R al momento de unirse la PTH a favorece la liberación tanto del factor diferenciador de colonias de macrófagos, del ligando RANK y de la interleucina 6. De estos dos ya hablamos previamente cuál es su efecto, que se puede resumir brevemente al desarrollo de los osteoclastos. Sin embargo, la interleucina 6 tiene un papel importante en el que ésta se encarga de la activación de los osteoclastos que ya estaban maduros, o sea, no de la diferenciación de preosteoclastos a osteoclastos. Esta se encarga de la activación de los que ya estaban maduros. Y bueno, a su vez, inhibe la síntesis de colágeno. Y bueno, de contraparte, o sea, en el momento en que favorece la síntesis ósea, el efecto neto de las elevaciones, pero que estas ocurren de manera intermitente en la concentración plasmática de PTH, es predominantemente la síntesis de hueso. Esto puede ocurrir principalmente de manera directa o indirecta. Esto por 4 mecanismos principales. Uno de ellos es la osteólisis osteocitaria, que esta es un proceso que ocurre principalmente en el osteocito, una de las células principales del hueso. En el osteocito, esta se encarga principalmente de la activación de canales de calcio, por lo tanto va a favorecer un bombeo de calcio que se encuentra en la matriz extracelular hasta el interior del hueso para favorecer su mineralización. La mineralización es importante para la síntesis del hueso. También la PTH de manera intermitente reduce la esclerostina. Recordemos que la esclerostina es un antagonista de la vía WNT que favorece la reabsorción. Por lo tanto, el reducirla pues va a favorecer la síntesis del hueso. A su vez, existen otras maneras indirectas al momento de estar ocurriendo la reabsorción ósea, las proteasas al momento de estar, por así decirlo, digiriendo el hueso. Hay ciertos factores de crecimiento que se liberan, principalmente que quedan atrapados en esta mineralización, principalmente uno que ya vimos anteriormente, el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, que también favorece la síntesis de hueso. Y bueno, también de manera intermitente, la PTH favorece la producción de la osteoprogerina, que como ya vimos actúa como señuelo con el ligando RANK. Y bueno, terminando ya de hablar de la hormona paratiroidea, ahora vamos a hablar de la vitamina D. La vitamina D está implicada en el transporte activo de calcio y de fosfato desde los intestinos. Este es intensificado por la vitamina D. Y bueno, a pesar de que se refiere como vitamina, es una hormona en lugar de una vitamina. Esto principalmente porque es cierto que la vitamina D puede ser adquirida por la dieta. Esto principalmente en productos como el hígado de bacalao y el fletán, otro tipo de pescado. También se encuentra en el huevo, en la leche. Pero en el ser humano es capaz de sintetizar la vitamina D, esto principalmente a través de la luz solar, un proceso que veremos más adelante. Por lo tanto, esto es lo que ha dilucidado la controversia entre si es una hormona o si es una vitamina. Sin embargo, se inclina la balanza un poco más a que es una hormona,
debido a que puede sintetizarse en el organismo sin necesitar su ingesta, además de que su ingesta no es necesaria para que sea activo de manera biológica, tiene que pasar por ciertos procesos de hidroxilación para que llegue a su forma activa y que tenga su función propiamente. Pero bueno, tenemos en cuestiones de la vitamina D dos principales formas. Tenemos al colecalciferol, a la vitamina D3 y al ergocalciferol, que es la vitamina D2. Aquí existe un error, es vitamina D2. El ergocalciferol, a diferencia de lo que ocurre con el colecalciferol, principalmente solo se adquiere en la dieta y principalmente es en verduras. Y el colecalciferol, pues son por los productos que ya les mencioné hace un momento. Tanto el hígado de bacalao, huevos, el fletán y productos como la leche. Y bueno, ahora vamos a hablar de cómo ocurre este proceso por el cual, gracias a la luz ultravioleta, se puede adquirir la vitamina D. En nuestros tejidos tenemos algo que se llama el 7, principalmente en la piel, perdón, no todos los tejidos, en la piel tenemos al deshidrocolesterol, que el momento de entrar en contacto con la luz ultravioleta se convierte principalmente de manera más bien inmediata en previtamina D3, sin embargo en un proceso un poco más tardado y es cuando se convierte en vitamina D3 o en el colecalciferol. Es transportado por una proteína transportadora del colecalciferol. Es transportado hasta el hígado, en donde por una 25-hidroxilasa se convierte en el 25-hidroxicolecalciferol o hidroxivitamina D, también a veces si se encuentra alguna bibliografía. A 25-hidroxicolecalciferol también se le denomina calcidiol. Sin embargo, aquí no cede o más bien no acaba este proceso. Calcidiol es transportado después al riñón, en donde por la enzima 1-alfa-hidroxilasa en las células de los túbulos proximales es convertido de 25-hidroxicolecalciferol a 1,25-dihidroxicolecalciferol o calcitriol, la forma activa de la vitamina D. Muy importante, siempre recuerden, forma activa de la vitamina D, 1,25-dihidroxicolecalciferol o el calcitriol, el cual va a tener los efectos importantes en el metabolismo tanto del calcio como del fósforo. Sin embargo, también puede ocurrir que a nivel renal se convierta en un metabolito con menos actividad, esto principalmente por la 24-hidroxilasa, la cual va a actuar en el calcidiol y lo va a convertir en 24-25-dihidroxicolecalciferol, un metabolismo prácticamente inactivo. Y bueno, en general existe un depósito, el principal depósito de vitamina D es en la grasa corporal. Existe un recambio diario del 1 al 2%, por lo tanto es sumamente tardado que existan deficiencias de vitamina D en ausencia de estimulación por la luz ultravioleta. Esto principalmente ocurre en países nórdicos, en países en los que la luz ultravioleta pues es muy pobre por las condiciones geográficas de la zona. Y ahora vamos a hablar de las acciones de la vitamina D. La vitamina D y sus metabolitos llegan a los tejidos diana y una vez se unen en el citosol se asocian con un receptor que se denomina BDR, que es un factor de transcripción que forma un heterodímero. Aquí existe un error. Actúa de manera parecida a como actuaban las hormonas tiroideas, que se une al receptor RXR, el cual va a favorecer la transcripción de ciertos genes. Y bueno, en general va a tener ciertos efectos en diferentes tejidos diana, como ya hemos hablado. Uno de los principales, el duodeno. En el duodeno es importante hablar, algo que me pasó a mencionar hace un momento, que la absorción de calcio es principalmente en el duodeno, de igual forma que el fósforo. Tanto duodeno como fósforo se absorben, tanto calcio como fósforo se absorben principalmente en el duodeno. Y bueno, el calcitriol, que es la forma activa, recordemos, así me voy a referir para evitar este nombre tan largo. El calcitriol se encarga principalmente del duodeno de aumentar la producción de varias proteínas que incrementan la absorción de calcio y de fósforo. Recuerden, el calcitriol incrementa tanto la absorción de calcio como de fósforo. Y las proteínas pues son las que mencionamos al momento de hablar tanto de la reabsorción de calcio como de fósforo, el TRPV6, la NSX
y bueno, también los transportadores de sodio fosfato. De esta manera es que el calcitriol es el que se encarga de aumentar la absorción intestinal de calcio. Por lo tanto, una acción principal del calcitriol, aumentar la absorción de calcio a nivel intestinal. A nivel renal, actúa en sinergia con la PTH para aumentar tanto la reabsorción de calcio en el túbulo contorneo distal, o sea, un efecto sinérgico con la PTH. Este favorece la reabsorción de fósforo, y algo importante para su regulación es que el calcitriol inhibe directamente la 1-hidroxilación de la vitamina D, o sea, inhibe a la 1-alfa hidroxilasa. Recordemos que esta enzima es la encargada de convertir al calcitriol, al calcitriol activo más bien. Por lo tanto, este es un mecanismo de retroalimentación negativa para tampoco exagerar las concentraciones de vitamina D. Y bueno, en el hueso, este favorece la diferenciación de osteoblastos y de osteoclastos. Este aumenta la tasa de renovación ósea. Se dice que la vitamina D no es una hormona que favorezca la síntesis del hueso, sino más bien la movilización del calcio. Y bueno, también tiene otro tipo de otras acciones. Por ejemplo, el calcitriol afecta la maduración y diferenciación de células mononucleares. También influye en la producción de citocinas y en ciertas funciones inmunes. Y bueno, el calcitriol inhibe la proliferación de la epidermis y de manera también por otros mecanismos promueve su diferenciación. Esta es la razón por la cual el calcitriol se le da a las personas que tienen enfermedades dermatológicas como la psoriasis en placas. Y bueno, ahora vamos a hablar, este es el esquema que vimos hace un momento, toda la regulación de la producción de la forma activa de la vitamina D. Y bueno, ahora vamos a hablar de cómo existen mecanismos que retroalimentan toda esta formación de vitamina D. Principalmente la concentración de calcio aumentado. Recordemos que el calcitriol aumenta la reabsorción de calcio a nivel intestinal. Por lo tanto, una concentración aumentada de calcio va a inhibir a la formación de calcitriol. Se va a ir a la formación de 24-25 de hidroxicolecalciferol y el metabolito inactivo. También, a su vez, la concentración de fosfatos disminuida. Este va a tener un efecto positivo en la formación de calcitriol. Esto porque recordemos que favorece la reabsorción también de fosfato. A su vez, la PTH es, de hecho, este paso la formación de calcidiol a calcitriol es un paso sumamente regulado por la PTH. La PTH tiene un efecto regulador positivo por la 1-alfa hidroxilasa, o sea que al momento de que la PTH está actuando, está favoreciendo la reabsorción de calcio, también está favoreciendo que existan otros mecanismos que favorecen también la reabsorción intestinal de calcio. Por lo tanto, la PTH tiene un efecto positivo, o sea, regulador a la alza de la 1-alfa hidroxilasa. Sin embargo, para cerrar este bucle de retroalimentación negativa, también el calcitriol, al momento de ser liberado, este tiene un efecto negativo, o sea, este disminuye en las glándulas principales de las glándulas paratiroideas de la liberación de la hormona paratiroidea. Por lo tanto, esta es la manera en la que se regula que estos procesos no ocurran de manera exagerada o que no ocurran de manera infraestimada. Y bueno, existen otros dos factores que también tienen importancia en el metabolismo. Tenemos principalmente al factor de crecimiento de fibroblastos tipo 23 y la proteína alfa-cloto, que estas hablaremos en un momento. Los osteocitos y otras células, incluidos los osteoblastos, son la principal fuente de este factor. Y bueno, su función principal es la promoción de la excreción urinaria de fosfato y la supresión de la producción activa de vitamina D por el riñón. Esto como parte de los mecanismos que favorecen la regulación y los bucles de retroalimentación negativa. Esta es la función principal del factor de crecimiento de fibroblastos 23. Y bueno, la proteína alfa-cloto, que Cloto es el nombre de la hija de Zeus en la mitología griega. Esta mujer era la que se encargaba de devanar el hilo de la vida de los hombres. Y es por esto que se relaciona con Cloto, porque se le denomina una proteína antienvejecimiento, por el papel que tenía en los ratones que tenían deficiencia de esta. Y bueno, es importante mencionar que el alfa-cloto sirve como un correceptor esencial
Esto para la activación de la señalización del factor de crecimiento de fibroblastos tipo 23. Sin embargo, también interviene de manera importante en la estabilización del sitio de las proteínas de membrana, que son importantes para la reabsorción de calcio, fosfato, como el TRPV5, el TRPV6. Vemos que este es el correceptor, CLOTA. Este es el que favorece la señalización adecuada del factor de crecimiento tipo 23 y de todos los receptores encargados de la señalización y del movimiento del calcio. Es importante mencionar lo que mencioné hace un momento, que la liberación del factor de crecimiento de fibroblastos tipo 23 ocurre en respuesta a elevaciones de fosfato, tanto de PTH y de calcitriol, esto para favorecer los bucles que ya hablamos de retroalimentación negativa. Y bueno, ya para finalizar, voy a hablar de la calcitonina. Esta es producida por las células parafoliculares de la tiroides. Su secreción se aumenta cuando la glándula tiroidea se expone a concentraciones plasmáticas de calcio, o sea, cuando la concentración está de manera contraria a lo que hace la PTH, o sea, la PTH era el descenso de calcio. La calcitonina es cuando aumentan las concentraciones plasmáticas de calcio. Esta es cuando aumenta su liberación. Esta tiene también liberación su secreción también es estimulado por ciertos agonistas adrenérgicos beta, por la dopamina, por los estrógenos e inclusive por hormonas gastrointestinales como la gastrina y también la colecistocinina. Y bueno, las acciones de la calcitonina son la reducción de las concentraciones de calcio y fosfato circulantes, tiene un efecto hipocalcemiante, esto también inhibiendo la resorción de huesos, o sea, favoreciendo más bien disminuyendo la liberación de calcio de los iones que se encuentran en el hueso. También reduciendo la osteólisis osteocitaria, que es el proceso que hablamos hace un momento, y también lleva hacia una ligera fosfaturia.